Hola, te saluda Amparo. Hoy preparamos una fácil y rica tarta de manzana con bizcocho de canela, muy esponjoso y delicioso, sin horno, ya que está hecha en sartén. Además se prepara en muy poco tiempo. Antes de empezar con la receta, vamos a cortar las manzanas, ni muy finas ni muy gruesas, aunque las puedes cortar del grosor de tu preferencia. Cuanto más gruesas, más tardarán en ablandarse. La cantidad de manzanas también es opcional y va de acuerdo al tamaño. Hoy yo voy a emplear 3 de tamaño mediano. Para evitar que las manzanas se oxiden y se oscurezcan, voy a añadir zumo de limón, más o menos una cucharada sopera de zumo. La lista de ingredientes está en español y en inglés. Vamos a necesitar manzanas, mantequilla, azúcar, limón, huevos, sal, aceite, harina de uso común, levadura en polvo, canela en polvo y leche. Te invito a suscribirte al canal, es gratis. Y no olvides darle a la campanita, así no te pierdes ninguna novedad. Para esta receta te recomiendo emplear una sartén antiadherente. La ponemos a fuego medio bajo y añadimos la mantequilla. Como medida para los ingredientes voy a usar un vasito de yogur. Aquí tengo un vaso de azúcar blanca que pesa 125 gramos, aunque puedes emplear azúcar morena si lo prefieres. Añadimos a la sartén medio vaso de azúcar y el resto lo reservamos. Mezclamos el azúcar con la mantequilla y lo repartimos en el fondo de la sartén. Ahora agregamos las manzanas y el zumo de limón. Las repartimos bien para que se hagan todas por igual. Tapamos la sartén para que las manzanas se ablanden antes. Vamos a medir el resto de ingredientes. Para medir la harina, vamos a mover el vaso un poco para que la harina se asiente al fondo del vaso, ya que necesitamos un vaso bien lleno. Serán unos 90 o 95 gramos. En este colador he puesto la harina, una cucharadita de levadura en polvo y ahora voy a agregar una cucharadita de canela en polvo. Esto lo cernimos para evitar grumos. Medimos medio vaso de aceite de girasol. También puedes emplear aceite de coco. Y no olvidemos darle la vuelta a las manzanas de vez en cuando. Ahora empecemos a preparar la mezcla para el bizcocho de canela. En un bol ponemos los 2 huevos, una pizca de sal y el medio vaso de azúcar restante. Batimos muy bien hasta que los huevos estén bien espumosos. Para preparar esta tarta no vamos a emplear ningún electrodoméstico especial. Lo haremos sin batidora ni horno. Vamos a emplear los elementos básicos que encontramos en cualquier cocina. Agregamos a los huevos batidos el medio vaso de aceite de girasol y batimos nuevamente para integrarlos. Las manzanas ya están blandas. Las voy a extender por toda la base de la sartén y voy a poner el fuego a temperatura media, mientras termino de preparar la mezcla para el bizcocho. Las dejo sin tapar. Continuamos agregando la harina y mezclamos para que se integre. Para finalizar, he medido un vaso de leche, pero no lo voy a agregar todo. Esto lo añadimos poco a poco hasta conseguir la consistencia necesaria. Yo voy a emplear más o menos la mitad del vaso. Mezclamos y si hace falta añadimos más leche. Igualmente, si la mezcla queda demasiado clara, puedes agregar más harina. Ahora incorporamos la mezcla para hacer el bizcocho. Vemos que la mezcla no ha quedado ni muy clara ni muy densa. Este es el punto. La repartimos bien cubriendo todas las manzanas. Como las manzanas no están doradas, lo voy a dejar cuajar a fuego medio bajo.
Tapamos bien la sartén, ya que la tarta se hará con el vapor, y dejamos que la mezcla se seque. Han pasado casi 15 minutos. Comprobamos si la mezcla está seca por arriba. Vemos que el dedo sale limpio. Ahora comprobamos con el palillo y si sale limpio, retiramos del fuego. De lo contrario, lo dejamos más tiempo. Verificamos que no esté pegado por los lados. Desmoldamos con la tarta aún caliente, ya que después de enfriarse, el caramelo se puede pegar a la sartén. Dejamos sobre una rejilla para que termine de enfriarse. Y ahora nuestra esponjosa tarta hecha en sartén está lista para empezar a disfrutar. Espero que te guste esta fácil receta. Si es así, no olvides dejarnos tu comentario, un me gusta y por supuesto, comparte con tus amigos para que ellos también puedan disfrutar de esta deliciosa tarta. Si aún no te has suscrito al canal, te estamos esperando. Un saludo. Te espero en la próxima receta. ¡Feliz día!